Los voy a invitar, amados hermanos, a que me acompañen a orar antes de entrar a la palabra del Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde, te agradecemos por tu presencia entre nosotros, Señor. Gracias porque tú, Señor, has prometido que tu presencia estaría en medio de nosotros. Nosotros seríamos tu pueblo y tú serías nuestro Dios. Confiamos que llegamos bajo esas condiciones en esta tarde, Señor, como tu pueblo, a congregarnos delante de nuestro Dios, nuestro gran Dios, nuestro poderoso Dios, a quien hemos exaltado y bendecido con los cánticos, con nuestras ofrendas, con la lectura de su palabra. Ahora te ruego, Señor, que en tu omnipotencia puedas ministrar conforme a tu deseo, conforme a tu propósito. Señor, tú conoces el estado de cada uno de los que estamos en este edificio. Cada quien ha entrado aquí, Señor, con expectativas diferentes. Supera esas expectativas, Señor, que traemos. Supera esas expectativas. Abre nuestros corazones, Señor, como esa mujer Lidia, vendedora de púrpura. Permite que podamos estar atentos a tu palabra. Bendice tu palabra, Señor, en la que confiamos nosotros, en su poder y en su suficiencia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con la serie en Génesis. La semana pasada, pues, hicimos un alto ahí para los bautismos, pero hoy retomamos la serie. Vayan al capítulo 44, que es el capítulo donde estamos situados. Capítulo 44. Como dice el pastor Weston, estamos ya a la antesala de concluir con la historia de José. Y este capítulo es la antesala prácticamente de lo que está sucediendo entre sus hermanos y José. Se viene una reconciliación poderosa y ya lo vamos a estar viendo más adelante. Pero hoy nos toca el capítulo 44. Vayan allí y síganme con su vista. Voy a darle lectura. Dice: entonces José ordenó al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de los hombres, todo lo que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno de ellos en la boca de su costal. Y mira, y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca del costal del menor, con el dinero de su grano. Y el mayordomo hizo conforme a lo que le había dicho José. Al rayar el alba, fueron despedidos los hombres con sus asnos. Cuando ellos iban salida de la ciudad y no estaban tan lejos, José dijo al mayordomo de su casa: levántate, sigue a esos hombres. Cuando los alcances, diles: ¿por qué han pagado mal por bien? ¿No es esta la copa en que bebe mi señor y que de hecho usa para adivinar? Obraron mal en lo que hicieron. Así que los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos dijeron: ¿por qué habla mi señor de esta manera? Lejos de ustedes, sus siervos, hacer tal cosa. El dinero que encontramos en la boca de nuestros costales se lo volvimos a traer de tierra de Canaán. ¿Cómo pues? ¿Habíamos de robar la casa de su señor plata u oro? Aquel de sus siervos que sea hallada con ella, que muera. Y también nosotros entonces seremos esclavos de mi señor. Y él dijo: sea ahora también conforme a tus palabras. Aquel que sea hallada con ella será mi esclavo, y los demás de ustedes serán inocentes. Ellos se dieron prisa, cada uno bajó su costal a tierra, y cada uno abrió su costal. El mayordomo registró comenzando del mayor y acabando con el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos
rasgaron sus vestidos y después de cargar cada uno con su asno, regresaron a la ciudad. Cuando Judá llegó con sus hermanos a casa de José, él estaba aún allí y ellos cayeron a tierra delante de él. Y José les dijo: ¿qué acción es esta que han hecho? ¿No saben que un hombre como yo puede ciertamente adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué podemos decir a mi señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de sus siervos. Así que somos esclavos de mi Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. Pero José respondió: lejos esté de mí hacer eso. El hombre en cuyo poder ha sido encontrada la copa será mi sierva, pero ustedes suban en paz a su padre. Entonces Judá se le acercó y dijo: oh Señor mío, permita a sus siervos hablar una palabra a los oídos de mi Señor, y que no se encienda su ira contra su siervo, pues usted es como Faraón mismo. Mi Señor preguntó a sus siervos: ¿tienen padre o hermano? Y respondimos a mi Señor: tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez. Su hermano ha muerto, así que solo queda él de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Entonces usted dijo a sus siervos: tráiganmelo para que yo lo vea. Y nosotros respondimos a mi Señor: el muchacho no puede dejar a su padre, pues si dejara a su padre, éste moriría. Usted, sin embargo, dijo a sus siervos: si su hermano menor no desciende con ustedes, no volverán a ver mi rostro. Aconteció pues que cuando subimos a mi padre, su siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y nuestro padre dijo: regresen, cómprenos un poco de alimento. Pero nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano menor va con si nuestro hermano menor va con nosotros, entonces iremos, porque no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano no está con nosotros. Y mi padre, su siervo, nos dijo: ustedes saben que mi mujer me dio a luz 2 hijos. El uno salió de mi lado y dije: seguro que ha sido despedazado, y no lo he visto desde entonces. Si también se llevan a este de mi presencia y algo malo le sucede, ustedes harán descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre, su siervo, y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Así pues, sus siervos harán descender las canas de nuestro padre, su siervo, con dolor al Seol. Porque yo, su siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo: si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Ahora pues, les ruego que quede este su siervo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos, pues ¿cómo subiré a mi padre no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que se vendrá a mi padre? Wow, este es uno de los capítulos que está lleno de, de una gracia de Dios. Este es uno de los capítulos que está lleno de frases que son compasivas, llenos de amor. Pero también es un capítulo que está lleno de situaciones adversas, porque Dios continúa tratando con los hermanos de José. La última vez que estuvimos situados en la serie fue en el capítulo 43, para que podamos conectarnos de nuevo en la escena del capítulo 44. Y si recordamos, ellos están regresando de su segundo viaje que hicieron a Egipto. La misión del viaje que ellos hicieron era regresar el dinero que fue puesto en sus costales
y probar que ellos no eran ni ladrones ni espías, como José les había dicho que ellos eran, comprar alimento para sobrevivir a la hambruna, que ya en estos momentos está en el segundo año de hambruna, y rescatar a Simeón, que se quedó como preso en Egipto, y para poder ponerlo en libertad, por instrucciones de José, ellos tenían que llevar a Benjamín, al hermano menor, por instrucciones de José. Todo esto era parte de las pruebas que José continúa haciendo con sus hermanos. Y en este capítulo 44 estamos entrando a la última prueba de José para con sus hermanos. La prueba de la copa de plata en el costal de Benjamín es prácticamente el título de este capítulo 44. Y quiero tomar solamente 2 puntos para hablar de este capítulo extraídos del texto. Y lo primero que nos muestra la escena del capítulo 44 es la consternación de los hermanos de José por lo que está sucediendo cuando fueron alcanzados. Si no me recuerdan, en el capítulo 43, cuando ellos hicieron su segundo viaje a Egipto, fueron recibidos con tal hospitalidad de parte de José, que fueron invitados como huéspedes de honor para tener un banquete en la casa del primer ministro de José, que era el primer ministro. Un suculento banquete en casa de este hombre. Y sus hermanos, que iban angustiados y preocupados sin saber qué es lo que iba a acontecer, de repente al verse tratados con tal hospitalidad, quedaron asombrados. Quedaron asombrados por el trato que recibieron. Y el capítulo 43, en el último versículo del capítulo 43 dice: bebieron pues y se alegraron con él. Así termina el capítulo 43. Esos hombres estaban asombrados delante de José, que los trató de esta manera, y se alegraron con él, con su hermano, que no le conocían, que era José. Y después, al día siguiente, después de que ellos durmieron muy temprano, se levantan, se despiden del mayordomo de José, que está ahí para darles, para cumplir las órdenes que José anteriormente le había dicho al mayordomo que hiciera. Ellos se despiden, emprenden el viaje de regreso a Canaán. Sin embargo, José estaba preparando la última prueba para sus hermanos. La madre, podemos decir, de todas las pruebas, la prueba de la copa de José. Ellos hicieron como José, el mayordomo hizo como José le indicó, llenó sus costales hasta el tope de alimento, puso de nuevo el dinero en sus costales y esta vez le dice a su mayordomo: pon mi copa, la copa de plata, ponlo en el costal del hermano menor de Benjamín. Ellos salen y vienen bien contentos. Imagínate la escena. Asombrados de haber sido recibidos con tal hospitalidad, de ser tratados como huéspedes de honor, vienen bien contentos. Traen grano, traen alimento, traen el dinero de nuevo, que no se han dado cuenta, pero traen de nuevo el dinero. Han comprobado que no son ni espías, ni que son tampoco rateros. Y lo más precioso es que viene Benjamín, el hijo menor, viene de vuelta con ellos para regresar a la casa de Jacob. Y aún no se habían alejado mucho de la ciudad cuando dice que el mayordomo de José le alcanza. Imagino que ellos apenas estaba quedando a sus espaldas la ciudad y ellos voltearon y ya venía enseguida el mayordomo de José. Los alcanza, les da alcance y les dice precisamente las indicaciones que José les dijo. ¿Por qué han pagado mal por bien? ¿Por qué tomaron la copa de mi Señor? ¿No sabes que esta es la copa con la que Él adivina? Obraron mal en lo que hicieron.
Y de nuevo, hermanos, una descarga emocional sobre ellos porque no sabían qué es lo que estaba ocurriendo. Estaban siendo acusados de nuevo, pero esta vez de robar la copa del primer ministro, donde dice el mayordomo que José practicaba la adivinación. Es necesario, creo que, aclarar esa declaración que hace el mayordomo. Y la pregunta es, ¿practicaba José la adivinación? Obviamente no, ¿verdad? Pero dice que sí tenía su copa en la que él bebía. Y pues, tomando ese ejemplo, nosotros no tenemos copas de plata para beber, pero yo en mi casa tengo mis tazas para beber café. Y hay de aquel que tenga la osadía de tomar mi taza preferida para tomar café porque va a ir directito al cebol. No se crean. José no practicaba la adivinación. Lo que sí era muy común es que en Egipto practicaban lo que se llama la hidromancia, por medio de una copa, ya sea con vino o con agua. Era todo un ritual sagrado para ellos. No sé si recuerdas la escena cuando José va ante Faraón y dice que estaban los magos y los sabios que no habían podido adivinar los sueños de Faraón. Ellos practicaban esto, la hidromancia. Pero José, para entonces, ya había interpretado los sueños del copero, los sueños del panadero, y ahora está interpretando en esa escena, volviendo allí, está interpretando los sueños de Faraón. Y él explícitamente dice que no depende de él en interpretar los sueños, sino que es exclusivamente de Dios interpretar los sueños y no de él. Entonces, obviamente, él no está practicando lo que dice el mayordomo. Era parte la copa, el robo el delito fabricado por José para sus hermanos, era prácticamente algo para enfatizar la ofensa cometida. Era algo para enfatizar eso, porque en Deuteronomio 18, 10, 11, ahí hay la prohibición de consultar mago, agorero y todo lo que practica adivinación. Ahí hay una prohibición. Entonces, el robo de la copa fue para enfatizar la gravedad de la ofensa cometida. ¿Por qué? Porque robar algo a un oficial de Faraón, eso merecía ser decapitado o ser puesto como esclavo por toda su vida, si es que así le iba bien, pero era merecedor de la muerte. Entonces, la copa, el delito fabricado por José del robo de la copa, era parte del drama, era parte del montaje, de la prueba para seguir confundiendo a sus hermanos y continuar aparentando que José es un verdadero egipcio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los hermanos declaran su inocencia al mayordomo de José. Ante tal acusación del robo, ellos dicen, no, nosotros somos inocentes. Es más, reafirmamos nuestra inocencia y te decimos esto: el que robó la copa se ha muerto y los demás sean puestos como esclavos. Así de categóricos eran en su inocencia, porque eran inocentes. Ellos sabían que no habían tomado la copa, ninguno de ellos. Entonces, el mayordomo le dice a los hermanos de José, bueno, voy a inspeccionar sus sacos y aquel en el que encuentre la copa, ese será esclavo mío. Y se apresura a revisar los sacos de sus hermanos, del mayor al menor. No sé si te imaginas la escena, añadiéndole ahí un poquito de drama. El primero, el segundo,
el tercero, el quinto, el sexto saco, no hay nada. Y los hermanos de José diciendo, te lo estoy diciendo, nosotros no somos rateros. El séptimo, el octavo, el noveno, y de repente en el saco de Benjamín, ahí estaba la copa. ¿Qué pasa con ellos? Ellos inmediatamente, después de haber encontrado el mayordomo la copa, rasgan sus vestidos como señal de duelo, como señal de que algo está ocurriendo en ellos. Hay una descarga emocional en ellos, se duelen por lo que está aconteciendo con Benjamín, porque ellos no saben qué es lo que está ocurriendo. Pero a pesar de estar allí sumidos en un profundo pesar, rasgándose sus vestidos, actuaron de una manera solidaria. Ahora llama la atención que estos hombres, que el mayordomo les dice, el único que el que aparezca en la copa, ese será siervo, esclavo, y todos ustedes son inocentes. Pero ellos no abandonan a Benjamín. Lo que hacen ellos es empezar a actuar de una manera solidaria entre ellos. Están dispuestos a compartir la culpabilidad entre todos. No están divididos como en el pasado. No están divididos como el pasado. Ahora están obrando en unidad, en solidaridad. Tienen una actitud de equipo ahora. Regresan entonces con el mayordomo y al entrar a la casa de José, dice que José les dice, ¿qué es esto que ustedes han hecho? ¿Qué es esta acción que ustedes han hecho? ¿No saben que yo soy un hombre que puedo adivinar? De nuevo José está siguiendo con lo que está tratando de hacer, poner a prueba a sus hermanos. Está de nuevo ahí dándose a conocer como un egipcio que practica la adivinación. Y les dice, ¿no saben que yo soy un hombre que puedo adivinar? Y de nuevo surge la figura de Judá, que ya en el capítulo anterior, en el capítulo 42, vemos que él empieza a surgir como el líder del grupo de sus hermanos, es el portavoz de sus hermanos, el líder de sus hermanos. Y él dice lo siguiente, reconoce esto en esta afirmación: Dios ha descubierto la iniquidad de sus siervos. Dios ha descubierto la iniquidad de sus siervos. Todos sus hermanos también reconocen su culpa, pero no de robar la copa, porque claramente ellos son inocentes. ¿Qué están reconociendo entonces delante de Dios? Que Dios ha descubierto su iniquidad. Bueno, ellos están reconociendo una culpa que hay en su interior, que los ha estado persiguiendo como si fuera su sombra, un mal obrar en contra de José hace 22 años. Y ellos se sienten descubiertos por Dios. Dios ha escudriñado sus corazones, los ha expuesto y ha sacado a la superficie su pecado. Y ellos reconocen que lo que está ocurriendo ahí, que han sido descubiertos en su iniquidad, está relacionado con la disciplina que Dios está dándole a ellos por todo el mal hecho a José, y no solamente a José, sino a la familia patriarcal. Él dice, como portavoz de todos sus hermanos, ¿qué podemos decir? ¿Cómo nos podemos justificar? Haz de cuenta que él está diciendo en otras palabras, no tenemos ya más escapatoria. No hay hacia dónde buscar un escondite. Ellos han rasgado sus vestiduras. Ellos todos están humillados y postrados en tierra delante de José. Todos ellos están reconociendo su pecado y todos ellos están ofreciéndose como esclavos.
No sé si le llama la atención que estos hombres, estos hermanos de José, haciendo esto, trabajando en equipo de manera solidaria, hablando con la verdad, humillándose delante de José. No sé si te llama la atención algo acerca de sus actitudes. Entonces, lo que pasa enseguida es que José rechaza la oferta de Judá e insiste José que el único que se puede quedar como esclavo es aquel en el que fue encontrada la copa en su costal. Y chéquese cómo le dice José a los demás: ustedes pueden regresar en paz a su padre. Esta es una oportunidad de oro, hermanos. Esta es una oportunidad de oro porque ellos saben que van directo a la horca, o van directos a ser decapitados, o van directos a vivir por toda su vida como esclavos por haberle robado a un principal del reino del faraón, a un oficial. Ellos lo saben. Y esta es la oportunidad de oro para ellos abandonar a Benjamín y salir de la escena. Es como si José les estuviera diciendo, en otras palabras: escapen por su vida. Escapen con su vida ahora o van a terminar decapitados. Esta es la oportunidad para que todos ustedes queden libres y regresen a salvo a su casa con su padre. Me imagino que era el momento en el que Judá escucha eso y de repente da un paso para atrás, otro paso para atrás, sus hermanos igual, y regresan todos a Canaán con su padre. Pero no sucede eso. No sucede eso. La prueba de José está allí tratando de probar de nuevo a sus hermanos. ¿Qué es lo que quiere o qué deseaba José probar en sus hermanos con esto que les ha dicho? Ustedes pueden regresar. Él quiere probar que si ellos abandonarían a Benjamín como lo habían hecho con él cuando lo dejaron o cuando lo vendieron como esclavo a esos hombres ismaelitas, mercaderes, comprobar si sus demás hermanos habían cambiado en su afecto hacia su padre o estarían dispuestos a mentir de nuevo sin importarles el sufrimiento que le ocasionarían a Jacob. Ellos se quedan allí. Ellos no se van. Y quiero que nos detengamos ahí, hermanos, y regresemos un poco hacia el testimonio, hacia el relato de cómo eran los hermanos de José. Quiero regresarte un poquito para atrás hacia la historia de los hermanos de José. Y hemos visto en capítulos anteriores el testimonio de sus hermanos. Ellos eran unos hombres malvados y perversos. Simeón y Leví, no sé si recuerdas, que eran tan crueles que cometieron un crimen brutal y asesinaron a todos los hombres de Siquem. Rubén, el mayor, el primogénito, terminó acostándose con una de las concubinas de su padre. Y puedo decir muchas cosas también acerca de Judá. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo con los hermanos de José? ¿Qué es lo que está ocurriendo con ellos? Bueno, lo que está ocurriendo allí es que Dios está conduciendo a los hijos de Jacob a un arrepentimiento genuino. Dios empieza a acorralar a estos hombres y empieza a llevarlos, a conducirlos a un arrepentimiento genuino. ¿Cómo lo está haciendo? Lo está haciendo a través de todas las pruebas que José está poniendo en ellos. ¿Para qué? Hasta que ellos reconozcan su culpa. Hasta que ellos reconozcan su culpa. Y en el trayecto, hermanos,
sus corazones empiezan a ser transformados, sus corazones empiezan a ser cambiados. ¿Por qué? Porque Dios ha tenido misericordia de ellos. Dios los pudo haber abandonado en su pecado, pero Dios no lo hizo. Dios tuvo misericordia de ellos y no los dejó abandonados a la miseria de su pecado. La gracia de Dios les ha estado persiguiendo para volver sus corazones a Él. Dios continúa tratando con los hermanos de José. Y al ver la actitud pasada de sus hermanos cómo eran y lo que está sucediendo ahora, cómo se están comportando ahora ellos, este testimonio de cambio de los hermanos de José nos debería dar esperanza a nosotros en que ustedes y yo, por la gracia de Dios, podemos ser transformados. Eso es como si a nosotros nos estuviera diciendo Dios, ustedes también pueden ser transformados, porque está transformando a unos hombres que son perversos, malvados, que hicieron un montón de cosas en contra de la familia patriarcal, dañaron a José, pero ahora están actuando de una manera diferente. Dios los está conduciendo al arrepentimiento genuino. Acompáñame a leer segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 24 al 26. Fíjate lo que dice esta escritura, hablando acerca de cómo debe de ser la actitud de un siervo de Dios, un servidor de Dios. Dice, el siervo del Señor no debe de ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Habla de la actitud del que debe de ser un siervo del Señor. Debe de reprender tiernamente a los que se oponen. Cheque esta frase. Por si acaso Dios les concede el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Dios los está concediendo el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. ¿Con qué propósito? Para que vuelvan en sí. ¿Por qué? Porque están atrapados bajo el lazo del diablo y escapen de allí. Eso es lo que Dios está haciendo con ellos. Eso es lo que Dios está haciendo con ellos. Lo que ellos trataron de esconder por 22 años, Dios lo está sacando a la superficie. Y hay un versículo en Santiago 1:20 que dice, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tomando el ejemplo de los hermanos de José, de su vida pasada, de cómo ocultaron 22 años esta mentira, mantuvieron sufriendo a su padre por una mentira 22 años. Tomando ese ejemplo de ellos y lo que están experimentando ahora, podemos decir lo siguiente: nunca encontraremos verdadero bienestar. Nunca encontraremos un verdadero bienestar sino hasta que nuestra vida esté basada en la verdad y la justicia de Dios. Nunca encontraremos un verdadero bienestar sino hasta que nuestra vida esté basada en la verdad y la justicia de Dios, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Los hermanos de José mantuvieron a su padre de nuevo con una mentira de 22 años, obrando injustamente. Y tuvieron seguramente muchos momentos de felicidad y alegría, como el que tuvieron con su hermano.
se gozaron, se alegraron, pero tarde o temprano su pecado los alcanzó. Y como dice Isaías 48:22, él dice, no hay paz, no hay descanso para el impío, dijo mi Dios. Ellos estaban viviendo de esta manera por 22 años, pero ahora Dios no los ha dejado en la miseria de su pecado, los ha perseguido por su gracia y empieza a conducirlos al verdadero arrepentimiento que lleva al conocimiento de Dios. Segundo punto que sale del texto es la intervención de Judá, de los versículos 18 al 34. Voy a volver a leer esa parte, hermanos, porque es una de las porciones más extraordinarias. Es una de las porciones o uno de los discursos más sorprendentes que hay en la Biblia. Dice el versículo 18, entonces Judá se le acercó y dijo, oh Señor mío, permita a su siervo hablar una palabra a los oídos de mi Señor, y que no se encienda su ira contra su siervo, pues usted es como Faraón mismo. Mi Señor preguntó a sus siervos, ¿tienen un padre o hermano? Y respondimos a mi Señor, tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez. Su hermano ha muerto, así que solo queda él de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Entonces usted dijo a sus siervos, tráiganmelo para que yo lo vea. Y nosotros respondimos a mi Señor, el muchacho no puede dejar a su padre, pues si dejara a su padre, éste moriría. Usted, sin embargo, dijo a sus siervos, si su hermano menor no desciende con ustedes, no volverán a ver mi rostro. Aconteció pues que cuando subimos a mi padre, su siervo, le contamos la palabra de mi Señor, y nuestro padre dijo, regresen, cómprenos un poco más de alimento. Pero nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano menor va con nosotros. Entonces iremos, porque no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano no está con nosotros. Y mi padre, su siervo, nos dijo, ustedes saben que mi mujer me dio a luz 2 hijos. El uno salió de mi lado y dije seguramente que ha sido despedazado. Y no lo he visto desde entonces. Si también se llevan a este de mi presencia y algo malo le sucede, ustedes harán descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre su siervo, el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Así pues, sus siervos harán descender las canas de nuestro padre, su siervo, con dolor al Seol, porque yo, su siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo, si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Ahora pues, le ruego que quede este su siervo, como esclavo de mi Señor, en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos, pues ¿cómo subiré a mi padre no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre? El autor inspirado, hermanos, nos muestra la belleza compasiva de este discurso. Está bellamente relatado. Es un discurso sumamente conmovedor. Es lanzado de parte de Judá directo al corazón de José. Conmover el corazón de José para que Benjamín sea puesto libre. Fíjate lo que dijo Martín Lutero acerca de este discurso de Benjamín. Martín Lutero dijo lo siguiente: ¿cuánto no daría yo para poder orar ante el Señor como Judá intercedió? ¿Cuánto no daría yo para poder orar ante el Señor como Judá intercedió aquí por Benjamín? Porque es un modelo
medio de perfecta oración. Un comentarista dice lo siguiente: esta noble súplica es una descarga de emociones profundas. Tiene el peso de los recuerdos reales y una súplica no por misericordia, sino por entregar su vida como sustituto a favor de salvar la vida de otro. Es lo que dice prácticamente Juan en su evangelio, ¿verdad? Nadie tiene un amor mayor que este, que uno ponga su vida por la vida de su hermano. ¿Y de quién viene esta súplica compasiva, hermanos? ¿De qué boca sale? Del mismo hombre de Judá que hace 22 años dijo sin ningún remordimiento, es el mismo que dijo sin ningún remordimiento: ahí viene este engreído santurrón soñador. Allá viene el hijo predilecto de papá, matémoslo. Es el mismo. Matémoslo y digamos que una fiera lo devoró, o pensándolo mejor, vamos a hacer negocio con su vida para así no desperdiciar su sangre, porque no ganamos nada con matarlo. Mejor vendámoslo como esclavo. En ese entonces a Judá le importaba un comino el sufrimiento de su padre. No le importaba absolutamente nada que su padre sufriera, porque odiaba el favoritismo de su padre por los hijos de su amada Raquel, José y Benjamín. Fue el mismo Judá quien se acostó con su nuera, que no la conoció porque su nuera se había disfrazado como una mujer ramera para poder tener descendencia. No sé si recuerda la escena cuando se predicó eso. De este hombre está saliendo, hermanos, de este hombre está saliendo el discurso más extraordinario, de una belleza compasiva y de un discurso sumamente compasivo. De ahí está saliendo de esos labios. Tremendo lo que hace Dios, ¿verdad? Cómo puede transformar a una persona. Aquí hay por lo menos 3 cosas que nos llaman o nos tienen que llamar la atención, que son significativas en la vida de Judá, que es el líder de entre sus hermanos, el portavoz de entre sus hermanos. No es Rubén el primogénito, es Judá. Judá ha confesado su pecado y el pecado de sus hermanos. Dios nos ha descubierto la maldad de tus siervos. Dios nos ha descubierto. Así que todos nosotros somos esclavos de mi Señor. Judá ha expresado el profundo aprecio por su padre, al mismo que antes odiaba, diciendo en el versículo 33, ¿cómo subiré a mi padre? ¿Cómo voy a subir a mi padre si el muchacho no está conmigo, sin que yo vea el mal que le sobrevendrá a mi pobre padre anciano? ¿Cómo? En otras palabras, él está diciendo, ¿cómo puedo producirle este gran mal y sufrimiento a mi pobre padre anciano? Y tercero, Judá ha dispuesto su vida para sacrificarse en favor de su hermano Benjamín. Le ruego que su siervo sea tomado como esclavo y deje libre a mi hermano Benjamín. Nadie tiene mayor amor que este, dice Juan, que uno ponga su vida por su hermano. La intervención de Judá, hermanos, es una evidencia contundente para todos nosotros. El discurso, la intervención de Judá es una evidencia contundente de que un cambio a nivel del corazón se está produciendo por medio del Espíritu Santo, que ya ha redargüido, que ya ha convencido de pecado no solamente a él, sino a todos sus hermanos.
Y Judá, como portavoz de ellos, está dando evidencias de un verdadero arrepentimiento, porque está acompañado de una profunda tristeza por el pecado. Una profunda tristeza por el pecado. Un verdadero arrepentimiento debe de tener la señal de un profundo dolor por el pecado. Vaya usted a 2 de Corintios 7:8. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo, 7:8 de 2 de Corintios. Porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esta carta les causó tristeza, aunque solo por un poco de tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento. Porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque miren, ¿qué solicitud ha producido esto en ustedes? Esta tristeza piadosa. Qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo. Este es el verdadero arrepentimiento. Y es lo que está sucediendo en Judá. Él está dando evidencias externas de lo que está ocurriendo internamente en su corazón. El arrepentimiento genuino al que Dios le está conduciendo a él y a sus hermanos le ha causado una gran aflicción por el pecado. Una repulsión por haber pecado, por haberle hecho daño a su propio padre. Sentir dolor, vergüenza por lo que ha hecho con sus malas acciones. Déjame decirte esto, hermano, si nuestro arrepentimiento no produce eso, nuestro, porque me incluyo yo, es solo un remordimiento, nada más. Es una tristeza que es conforme al mundo, que es pasajera, no es centrada en Dios. Quizás si podemos sentir vergüenza por haber sido descubiertos en nuestro pecado. Quizás también podemos sentir que hemos sido lastimados porque nuestro orgullo ha sido lastimado, porque ahora tenemos que pedir perdón a las personas que hemos hecho mal. ¿Te das cuenta cuál es el verdadero arrepentimiento que Dios busca de nosotros? Pero también te das cuenta que los beneficios de la disciplina divina de Dios, los beneficios de estos hombres que Dios no abandonó en su miseria de su pecado, Dios ha tenido misericordia de ellos y en su gracia los está conduciendo, les está otorgando, les está concediendo un verdadero arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta? Los beneficios de la disciplina del Señor. Porque tenemos que ver el arrepentimiento como un medio de gracia en el cual Dios nos conduce de nuevo para volvernos a Él. Y como alguien dijo, mi vida debe de ser una vida de continuo arrepentimiento. Hubo un arrepentimiento salvífico cuando yo recibí a Cristo, pero debo de vivir continuamente mi vida en arrepentimiento continuo, porque continuamente le estoy fallando a Dios y necesito que Dios produzca este tipo de arrepentimiento genuino, verdadero. Y debemos tener mucho cuidado. Porque fíjate cómo dice Romanos 2, 4 y 5. Cuando Pablo les habla y está llamando a los judíos a arrepentirse,
a venir a Dios, a dejar esa actitud obstinada y de orgullo por creerse la gran nación de Dios que tiene los pactos, la ley, la gracia de Dios, que tiene todos los beneficios por ser el pueblo de Dios. Pablo les dice a ellos: o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Te das cuenta, hermano, cómo obra Dios con nosotros? Nosotros que somos muy fáciles, como dice Hebreos, somos muy fáciles de ser, no recuerdo cómo dice ese versículo, envueltos o enredados. Somos muy fáciles de envolvernos o enredarnos en el pecado y no seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. Y Dios, en medio de esa actitud que posiblemente existe en nosotros, dice que su bondad, su tolerancia y su paciencia, ¿verdad? La bondad de Dios está guiándonos al arrepentimiento. Dios nos está llamando en nuestro pecado a arrepentirnos. ¿Cuál es el peligro aquí? ¿Cuál es la advertencia? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso es lo contrario. Si no hay arrepentimiento genuino, la Biblia dice que estamos acumulando más ira para el día de la ira. Es un peligro, es una advertencia acerca de que nosotros no podemos tomar a la ligera el arrepentimiento, convertirlo simplemente en un remordimiento, en tristeza del mundo, porque eso no es arrepentimiento. Y quizás no me he arrepentido verdaderamente desde el inicio, y lo único que estoy haciendo es tomar el arrepentimiento, la tristeza del mundo, y hay un peligro ahí de estar acumulando la ira de Dios. Y otro ejemplo que podemos sacar de allí, de esta intervención de Judá, yo estoy seguro que más de uno de los que estamos aquí hemos tenido vidas en el pasado en el que diferentes circunstancias nos han marcado y nos han dañado. Estoy seguro que más de uno de los que estamos aquí tiene un pasado que le ha causado dolor, que le ha causado pena. Pero cuando tú lees, o que le has causado pena a alguien más, pero cuando tú lees el discurso de Judá, te das cuenta que él no está expresando su pasado como alguien que está traumado, como alguien que es una víctima con rencor y amargura. Él está hablando ahora del gran afecto que tiene Jacob por los hijos de su amada Raquel, de José y de Benjamín. Él ahora está viendo que su padre ama a sus hermanos. Y ahora en este relato que él ha hecho, él no expresa su pasado como alguien que fue traumado por eso, o como alguien que fue una víctima y lo está sacando a la superficie con rencor y amargura, sino como alguien que está en camino a ser redimido, o alguien que ya ha sido redimido, como alguien que está agradecido por haber sido liberado de la miseria del pecado y empieza a dar testimonio de Dios. Eso es algo que podemos tomar de la vida de estos hombres de su pasado, y como ahora tienen, por la gracia de Dios, la habilidad de poder sacarlo a la superficie, pero no de manera pecaminosa, sino compasiva, y dando testimonio del amor de Dios hacia ellos. Con esto quiero terminar, aplicar 3 cosas de este capítulo.
Y quiero empezar por la intercesión o la intervención de Judá ante José por Benjamín. Judá y su intervención ante José por Benjamín es una figura anticipada del descendiente que vendría de Judá, Jesucristo, el león de la tribu de Judá, nuestro intercesor, nuestro abogado, que dice Hebreos 7:25, por lo cual Jesús también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Gloria a Dios por Jesucristo, porque se dio a sí mismo por nuestra seguridad, se hizo siervo, esclavo por nosotros, y su intercesión fue escuchada por el Padre, y cuando sube y termina la obra que Dios le dio que hiciese, se sienta a la diestra de Dios y está continuamente para siempre intercediendo por sus redimidos. Lo segundo que quiero extraer de esta parte del capítulo 44 es que José esperó 2 años de la hambruna, esperó 2 años para poner la prueba de la copa a sus hermanos. Pero Jesús, el Hijo de Dios, que se encarnó y se hizo hombre y vino a este mundo, él esperó 33 años. Él esperó 33 años para estar frente a sus discípulos en la última cena, y estando frente a ellos dijo: esta es la copa que estuvo contemplando por 33 años. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por el pecado de ustedes será derramada. Y vemos que él sale del aposento alto, se va a Jerusalén para ser arrestado, para ser acusado falsamente y sentenciado a morir en la cruz como un vil criminal. Y ahí colgado en esa cruz, él bebió la copa. Él bebió esa copa hasta la última gota. Satisfizo la santidad de Dios y recibió la furia santa y justa de Dios por nuestros pecados. Si tú estás aquí y no has conocido al Señor Jesucristo como tu suficiente Salvador, este es uno de los capítulos que te está dando una advertencia. Si tú no has conocido al Señor Jesucristo como tu Salvador, pero ciertas situaciones de tu vida, tanto en el pasado como en el presente, Dios está orquestando para traerte a Él, para conducirte al arrepentimiento genuino, que hay tristeza, hay dolor, hay quebranto, pero es para un arrepentimiento genuino. Arrepentimiento y salvación. Arrepentimiento y salvación. La Biblia llama a todos nosotros con una advertencia y usa la figura del endurecimiento del corazón para describir el efecto del pecado en nosotros, de rechazar la gracia de Dios. La figura de un corazón endurecido es aquel que rechaza la gracia de Dios. Por eso dice Hebreos 3:13, tengan cuidado. Tengan cuidado, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Déjame decirte que hay una solución mayor que nosotros mismos para combatir el pecado. Es Jesucristo. Jesucristo nos ofrece victoria sobre el poder del pecado, porque Él dijo: en verdad les digo que todo aquel que hace pecado
es esclavo del pecado. Así que si el Hijo del Hombre los liberta, serán verdaderamente libres. ¿Te das cuenta? El pecado esclaviza, como esos hombres, a los hermanos de José, que después Dios tuvo misericordia de ellos y los condujo al arrepentimiento genuino para salvación. El pecado esclaviza, pero Jesús liberta. Jesús nos liberta. Y nuestro pecado en nosotros es sumamente obstinado, pero más o no tan obstinada como la gracia de Dios que está dispuesto a concedernos a nosotros para ser transformados.